Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidas a los que van conectándose a esta hora de la madrugada. Dios las guarde y bendiciones a todos de lo alto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Vamos a leer la palabra y vamos a leer diferentes libros de la Biblia o versículos para que usted los tenga presente, los guarde en su corazón en este día y los pongamos por obra, que es lo mejor. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro 2. Vamos a ir a Primera de Pedro 2, el verso 16. Primera de Pedro 2, del verso 16. Y dice de la siguiente manera: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a ir a Santiago 5, el verso 1 y el verso 13. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué bendición la palabra, y me encanta mucho porque el Señor nos ha hecho libres y nosotras no somos esclavas de nadie, del Señor. El Señor nos ha hecho libres. Pero el Señor nos ha llamado a una libertad, no porque esta libertad la voy a tomar como pretexto para hacer lo que yo quiera. ¿Correcto? Gálatas, mi Daisy, Gálatas 5, del 1 al 13. Gálatas. Y Primera de Pedro 2, 16. Y podemos leer también Primera de Pedro, acá. Primera de Pedro 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En esta mañana o en esta madrugada vamos a reflexionar sobre la importancia, si yo estoy cumpliendo a cabalidad esa libertad que el Señor a mí me ha dado, o si estoy abusando de esa libertad que el Señor a mí me ha dado. O de pronto puedo estar no entendiendo esa libertad que el Señor a mí me está dando. Porque muchos aprovechan el versículo que dice que el Señor dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero ponen por encima al prójimo y no se aman a sí mismos. Yo necesito, para poder amar al prójimo, amarme a mí. De lo contrario, yo no voy a poder amar a ningún prójimo, porque no estoy entendiendo cuál es mi amor. Recuerden que esta relación espiritual es yo y Cristo, mi relación con Dios. Esto es personal e intransferible. Aquí yo no puedo pretender tener una relación o voy a crecer espiritualmente por la relación que otra persona tenga con el Señor. No, esto es personal e intransferible. Esto es que yo me tome la determinación realmente de decir: voy a tener un tiempo de intimidad con el Señor, voy a tener una relación íntima con el Señor. Nuestra vida espiritual es realmente, la forjamos y la hacemos nosotras. Nosotras tomamos esa determinación de saber cuál es el nivel que yo quiero de relación con mi Cristo, cuál es el nivel que yo quiero de relación con Dios. Yo estoy creyendo que esto de buscar a Dios es solamente buscarlo para que Él haga lo que a mí me parece que yo necesito. Yo busco a Dios porque es que yo necesito que Dios me resuelva lo que yo necesito. No. Si vamos en esa primera medida, pues estamos muy equivocados. Yo necesito entender que yo busco a mi Cristo porque hay un regalo y hay una obra sobrenatural que viene después de esta vida, que es esa salvación eterna. Pero no por eso significa que yo aquí no vaya a vivir de la manera que Dios quiere que yo viva. Claro que Él quiere que yo viva aquí, pero el Señor nos ha hecho libres.
Y a veces nosotras creemos que el Señor nos ha hecho libre, pero vivimos esclavas aún de la mente, de muchos conceptos, vivimos esclavos de muchas situaciones y muy esclavos de los hombres, queriendo caminar como los hombres quieren que caminen. Cuando me refiero a hombres, me refiero al ser humano en general, ¿correcto? Entonces, a mí el Señor me ha hecho libre. A usted el Señor la ha hecho libre. Esa es lo que tenemos de parte de Cristo, la libertad. Esa libertad. Pero esa libertad no es así nomás. Yo necesito entender que la carne siempre me va a invitar a vivir en una esclavitud. Y esa esclavitud es la que no me va a dejar gozar de la libertad de Cristo. Amén. Las citas bíblicas son Primera de Pedro 2:16, Gálatas 5 del 1 al 14, Gálatas 5 del 1 al 14, del 1, y Gálatas 5 del 19 al 21. Santiago no, correcto, Santiago no. No sé por qué pusieron Santiago, Santiago no. Yo necesito, el Señor me está diciendo, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Sí. Entonces, tú puedes decir que eres, yo no, yo creo en Dios y yo cumplo la palabra y yo creo en Dios, pero estás usando la libertad o ese poder o esa autoridad espiritual que tienes de parte de Dios para manipular, ultrajar, dañar, correr y mover a la gente a tu antojo según lo que a ti te parece. No es correcto. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. A mí en Gálatas el Señor me está diciendo, el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Yo no puedo usar esta libertad que el Señor me ha dado como ocasión para la carne. Y si voy a Gálatas 5:19, ¿cuáles son esos deseos de esa carne? Que yo los debo tener presente. ¿Cómo sé yo si hoy estoy caminando en la libertad de mi Cristo o estoy caminando en mi libertad? Amén. Entonces yo tengo que ir a mirar cómo estoy yo en la ocasión de mi carne. Y Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son. Entonces vamos a empezar a chulear o a señalar, vamos a empezar a señalar cuáles son las que yo tengo presentes. Adulterio, son obras de la carne. Fornicación, son obras de la carne. Inmundicia, son obras de la carne. Laxivia, obras de la carne. Idolatría, obras de la carne. Hechicería, obra de la carne. Enemistades. Carolina, enemistades. Sí, hay personas que no pueden tener una buena relación con nadie porque no tienen buenas relaciones interpersonales. Entonces vive llena de enemigos y de enemigos y de enemigos. Que entendemos que no somos monedita de oro para que le viene a todo el mundo. Sí, pero yo no puedo tener como virtud ser enemiga de todo el mundo. O sea, eso no puede ser. Entonces, las enemistades hacen parte de las obras de la carne. Pleitos, aquellas personas que por todo pelean, que tienen una, mejor dicho, es una virtud que creen que tienen que pelear porque no se dejan de nadie. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y mire que los pleitos están en la misma línea que la fornicación. Los pleitos, la herejía, la ira, los celos, están en la misma. Ay, pero es que yo soy celosa y estoy trabajando en ello. Pues préstale mucha atención a esos celos, porque esos celos son obras de la carne. Así que el celo, el adulterio, la ira, el homicidio están en la misma línea. No son menos y más, son iguales. Dice que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Toda ira. Si es que no, es que a mí todo me saca la piedra, como dicen en Colombia.
todo a mí me saca la piedra. No, es que yo soy de las personas que es que a mí no me pueden decir nada porque es que increíble. Yo no me dejo de nadie. Una herejía es una secta, es una idea o conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa que son rechazadas por autoridades. Es una herejía, es una idea, es una doctrina completamente equivocada, ¿correcto? Esa es una herejía que va en contra de una realidad. Es una secta, una afirmación o una posición contraria a los principios y a las reglas establecidas y aceptadas comúnmente en cualquier cuestión de ciencia, arte, religión, etcétera. Amén. Entonces, nosotros necesitamos saber que la envidia está en la misma línea que el homicidio, porque la envidia mata, que la envidia está en la misma línea que el adulterio y la fornicación, está en la misma línea. Ah, no, es que yo por allá, y solamente usted y yo sabemos por allá adentro si somos envidiosas, si tenemos celos, si tenemos ira, si somos contendosas, si tenemos pleitos. Solo nosotras allá, o nosotros, porque aquí hay caballeros también. Entonces, no, es que ella sí es pecadora porque es fornicaria o fornicario, o él es sí porque es un borracho. Sí, y usted y yo, que no nos aguantamos nada, entonces celosos de aquí a Pekín. El celo también es pecado. Las contiendas son pecados. A paz nos llamó el Señor. O sea que si usted es de las personas que por todo pelea, que a toda hora pelea, que no se aguanta y no le carga agua a nadie, usted tiene un problema y está creyendo que es libre y entonces puede ya pelear. Entonces, muchas personas no están usando, no, es que a mí el Señor me hizo libre y yo no soy esclava de nadie y es que yo no me dejo porque el Señor a mí me hizo libre. Entonces, como el Señor a mí me hizo libre, usted sí es un pecador. Entonces yo empiezo a juzgar al otro porque a mí el Señor me hizo libre, creyendo yo que yo sí tengo derecho a juzgar a otro porque a mí Dios me hizo libre, y juzgar al otro y crear pleitos y enemistades va en contra de la palabra, va en contra de esa libertad. Yo no puedo usar mi libertad para aprovechar y estar señalando a la gente diciendo usted es un pecador, una pecadora. Cada uno sabe qué tan pecador y pecadora es. Hay que hablar la palabra en cuanto a la verdad y la hablo con mi testimonio. ¿Correcto? Y la hablo con mi testimonio. Muchos usan la palabra del Señor para crear temores en los corazones de las personas para pretender mantenerlos controlados. Y cuando el hombre pretende controlar a su manera es pecado, porque aquí realmente el Señor nos ha hecho libres para que entendamos y caminemos en la dirección de su palabra conforme a su voluntad, pero caminemos en nuestra dirección, en la dirección de Cristo, poniendo por obra la palabra de Él en nuestra vida. ¿Correcto? Entonces, en esa lista tan larga, yo necesito empezar a hacer análisis. Yo estoy usando mi libertad como pretexto, que yo me creo más santo que otro y puedo juzgar a otro. Entonces yo estoy usando mi libertad como pretexto también para que como yo recibí al Señor, entonces ya yo sí puedo hacer esto y aquello. No. Vamos a la palabra y en la palabra me dice que yo no debo usar como pretexto para yo andar como yo quiera. Me encanta mucho en esta parte, en 2 de Pedro 16, pero vamos a leer 2 de Pedro 2, del 4, que dice de la siguiente manera. Acercaos a la piedra viva, desechad ciertamente a los hombres, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esto no es aquí que yo voy a edificar con piedra piedra y vamos a hacer un templo para que la gente se reúna. Aquí es este cuerpito. Este cuerpito es el que yo me tengo que preocupar, que sea el templo. Verso 5, segunda de Pedro, primera de Pedro 2, el verso 5. Vosotros también como piedras vivas, nosotros. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo, por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo escogida preciosa y en el que creyere en él no será avergonzado. Sed edificados como casa espiritual.
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sed edificados como casa espiritual. Este cuerpo debe ser edificado como una casa espiritual y como un sacerdocio santo. No es que yo pueda hacer lo que quiera. No, usted no puede hacer lo que quiera. Yo siempre digo, Dios me ha hecho libre, Señor. Mire, usted no es esclava de nadie. Usted se debe sujetar a ciertas situaciones, pero nuestra sujeción mayor es a Cristo. Claro, es que yo me tengo que sujetar a mi esposo. Sí, usted se tiene que sujetar a su esposo. Claro, pero su esposo no puede aprovechar esa sujeción suya para pasar por encima de usted, porque es un abuso y usted no puede confundir el abuso con sujeción. Son dos cosas muy distintas. No tiene nada que ver el caldo con las tajadas, dicen en la costa. Yo no puedo confundir la sujeción de Cristo con el abuso. No, son dos cosas muy distintas, ¿correcto? Y es necesario tener eso claro. Como mujeres, muchos se han aprovechado a través de la historia con el tema de la sujeción, aprovechar para abusar de la mujer. Entonces creen que la mujer debe vivir sujeta, entonces se aprovechan de ese símbolo de sujeción para abusar de la mujer y cometer atropellos contra las mujeres. Entonces, yo no puedo creer que porque yo soy una esposa, entonces mi esposo puede pasar por encima mío y puede tratarme como quiera y hacer conmigo lo que quiera porque yo tengo que ser una mujer sujeta. No, esto aquí somos templo de Cristo, Él y yo, usted y Él. Así que tenemos que caminar en esa misma dirección, ¿correcto? Porque si no, no estamos haciendo real la palabra. Entonces, yo no puedo usar esta libertad como pretexto para hacer lo malo, dice la palabra. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con eso. Muchos usan esa libertad que Dios les ha dado como, no, es que yo soy el sacerdote de la casa, entonces usted tiene que hacer. No, usted tiene que un momento, tenemos que hacer. Yo cumplo mi parte, usted cumple la suya. Y eso pasa mucho en los matrimonios. Entonces, como la mujer dice que la mujer debe ser sujeta, sí, pero el hombre es sacerdote y debe usar su rol como tal, respetando la honra de la mujer también. Entonces, aquí no es que yo pase por encima, ni usted por mí, ni yo por usted, ni eso no es así. Yo no puedo usar como pretexto la libertad que Cristo me ha dado para abusar de los demás. Entonces, y me encanta mucho esta parte. Y les voy a leer esta parte. Ok. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos. Mira la importancia de esto. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, o sea, a las leyes de la tierra. Debemos someternos. Entonces, no es que yo no respeto la autoridad, entonces pasó el policía, entonces usted no va a respetarlo, tiene que respetar porque es la autoridad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquella persona que no se sabe sujetar o que no sabe respetar las normas y las leyes es una persona insensata, ¿correcto? Pero aquí vuelve y me habla el Señor y me dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Significa de que yo no puedo abusar. Entonces la gente tiene que caminar en la dirección respetando las instituciones, pero si yo hago parte de esa institución, no puedo aprovecharme de ese poder que tengo para abusar de la gente, que es lo que muchas personas hacen. Pertenecen a algunas instituciones y como tienen un poder ejercido sobre los demás, entonces aprovechan para pasar por encima de los otros. Y no es correcto y no está bien. Honra a todos. Honra a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Criados, estad sujetos a vuestros amos, o sea, a sus jefes. No solamente a los buenos y afables. Yo no solamente tengo que respetar y obedecer a mi jefe, el bueno, no, también tengo que, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, ay, no, es que Dios, la señora no, es su jefe, respete. Y si no, renuncie y se consigue otro trabajo, pero no por eso, porque está trabajando con una persona que usted no tiene buena relación, entonces usted no va a respetar a su jefe. Entonces, yo debo entender cuáles son las posiciones y mis posiciones. Yo necesito entender que yo lo que tengo que hacer es
que mis malos actos van a permitir que se murmure la palabra del Señor. A muchas personas, queda claro, es que como son cristianos, creen que por ser cristianos, usted tiene que aguantarse toda la grosería del planeta Tierra porque usted es cristiano, que es una equivocación que tiene la gente, que parece ser que nos convertimos en mártires. No, es que como ella es evangélica, o él es cristiano, o ella es evangélico o evangélica, como lo quieran llamar, entonces la persona no tiene derecho a defenderse, no tiene derecho a dar un argumento de por qué una situación. No, simple y llanamente se convirtió en un tapete. Y usted tiene que volverse un tapete para todo el mundo porque como usted es cristiano, entonces parece ser que es que la idea de que ser cristiano nos volvimos que somos los más insignificantes del mundo porque todo el mundo trapea con nosotros y no es correcto porque el Señor me ha hecho libre, pero el hecho que me ha hecho libre, yo no puedo usar esa libertad como pretexto para ni que me hagan daño ni yo hacer daño. Entonces, debemos pararnos en la raya porque el Señor está con nosotros. Y si este cuerpo es de Cristo, pues yo tengo que darle valor a este cuerpo y tener una posición en que mi Cristo está conmigo y que mi Cristo me guarda, que mi Cristo me fortalece, pero yo también darme ese valor. Porque yo no puedo ir por la vida creyendo que como, no, es que sí, y el Señor, no, y entonces vivo de derrota en derrota. Yo no vivo de derrota en derrota cuando tengo a Cristo. Yo vivo de victoria en victoria. Si usted va de derrota en derrota y si nosotros vamos de derrota en derrota con Cristo, no estamos caminando en la dirección correcta. Yo necesito ir de victoria en victoria porque eso me dice la palabra. ¿Que vamos a tener momentos difíciles? Sí. ¿Que van a mover momentos de circunstancia que uno dice, ay Señor, pero qué es esto? Va a llegar, sí. Pero no significa que el común denominador mío sea derrota en derrota. No, Señor. Porque a veces han vendido una idea de una vida en Cristo mártir. No, es que como yo soy cristiana, me lo tengo que aguantar. Y como yo soy cristiana, pues tengo que soportar. Y como yo soy cristiana y llevas 20 y 30 años en ese dolor y ese dolor se vuelve resentimiento, ese dolor se vuelve ira, entonces no estás cumpliendo la palabra porque te estás permitiéndole a otros que te dañen. Entonces no vas a poder ver a Cristo porque está llena de resentimiento, de dolor, de rabia, de ira, creyendo que así es que tiene que ser. Y yo tengo que soportar y yo tengo que aguantar y tu dolor está dañado y tu corazón está dañado y tu corazón está lastimado porque no está obrando la paz de Cristo en tu vida, porque creíste que convertirte en esa mártir o en ese mártir es que esa es la manera de vivir a Cristo. Lo siento, pero no. Yo tengo que limpiarme, no tengo que permitirle a que otro me dañe, no tengo que permitirle que a otro me destruya. Yo no puedo pretender que con el pretexto de que yo soy hija de Cristo, entonces yo me vuelvo un tapete para el mundo. Si siendo Cristo cuando vino a la tierra, Él cumplió el propósito, lo latigaron, pero se levantó en victoria porque era el poderoso. Yo también me levanto en victoria porque tengo a Cristo el poderoso en mi vida. Entonces, hay que tener claridad con eso. Yo necesito tener claridad con eso. El ser mártir no es una bendición. Eso de ser mártir no es una bendición. Entonces, como yo me tengo que sujetar, entonces hay mujeres que viven sujetas que no, el Señor nos invita a que seamos mujeres sujetas a Cristo y por ende las casadas a sus maridos. Pero los hombres también se sujetan a Cristo y por ende tienen que estar al servicio también de sus mujeres. Se sujetan a Cristo, cumplen la palabra. Eso no es que solamente las que nos sujetamos somos nosotros, las mujeres. Y parece ser que es que con nosotros hagan lo que no, 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 no. Eso no es posible. Porque en un corazón dolido y resentido no obra Cristo. Y si yo permito que otro me haga y me haga y me haga y no pongo límites, voy a vivir llena de resentimiento y de dolor y Dios no va a obrar en mi vida. Amén. Así que no usemos la libertad como pretexto para hacerle daño a la gente. No usemos la libertad como pretexto para decir que yo no debo respetar al otro. No es que esa persona no cree en Dios, entonces no la miro y la ignoro. No, vivimos en un mundo, sonará extraño, pero hay gente que vive matándose la cabeza porque es que hoy en día el ser humano está sacando una gran cantidad de teorías de que ya no hay hombres ni mujeres, sino que hombres, mujeres, binarios, X, Z, Y, de todo hay.
Yo no tengo, por la libertad que me ha dado Cristo, señalar a los hombres o mujeres o no binarios o binarios o como se quieran llamar, señalarlos. Eso a mí no me compete. Yo, ¿cómo le vamos a llegar a ese tipo de personas? Para sacarlos de ese error, yo necesito tener una estrategia clara en amor al prójimo, pero primero me tengo que amar a mí. Y yo no tengo que creer que la libertad que Dios a mí me ha dado es para señalar a ese tipo de personas que están en una dirección de vida que a ellos les parece que es la correcta. Entonces, que ellos creen que también nosotros estamos equivocados, porque cada uno tiene sus teorías. Entonces, la libertad que Cristo a mí me ha dado no es para señalar el pecado de otro. La libertad que Cristo no me ha dado no es para yo soportar la humillación del otro. Sí, el humillado será enaltecido, pero yo espero en Cristo, pero tampoco me permito que me dañe otra persona. Entonces yo empiezo a guardarme en el Señor y alejarme de todo aquello que me contamina. ¿Correcto? Entonces la invitación en este día, y se nos pasó el tiempo, es que el Señor nos ayude y que nosotras podamos entender si yo estoy permitiéndole esas obras de la carne a no cumplir su palabra, a no guardar este templo, porque el templo no es de paredes, no, su templo es usted, su templo es usted, para que el Señor nos guarde, para que el Señor nos ayude a no tener como pretexto esa libertad que nos ha dado para señalar a otro, ni para dañarnos a nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor en esta hora, en este tiempo. Espero haya sido de bendición y que el Señor nos ayude. Y que el Señor nos ayude. Amén. Santo Dios de Israel, te damos gracias en este día. Bendito y alabado sea tu santo y glorioso nombre, Padre Santo. Señor, seas tú guardando y cuidando nuestra vida. Señor, seas tú ayudándonos, Señor, a cumplir tu palabra. No tomar esa libertad que tú nos has dado como pretexto para señalar y dañar a otros, ni para permitir que otros nos dañen, Señor. Padre Santo, ayúdanos a caminar contigo para que perfeccionemos, Señor, este templo, nos perfeccionemos en tu caminar. Señor, lléname completamente de ti porque te necesito. Llena a cada una de estas mujeres y hombres que están allí conectados, Padre, para que te necesitamos a diario. En tu nombre, Santo Dios, te damos gracias. Seas tú guardándonos y protegiéndonos en esta semana. Señor, seas tú guiándonos, Señor. Señor, que podamos entender. Señor, permítenos, Padre, que toda confusión salga de nuestra mente. Que de pronto estamos permitiendo, Padre, estar en humillación. Estamos permitiendo, Señor, todo tipo de abuso. Padre Santo, con aquello de la sujeción. Padre Santo, pero necesitamos someternos a ti, vivir para ti, Señor, y no permitirle al enemigo que nos dañe. No darle ese aval al enemigo que nos destruya, que nos dañe nuestro corazón, nuestra mente, Señor, porque muchos están usando, Padre Santo, el pretexto de la libertad que tú les has dado para venir a dañar a otros, Señor Jesús. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias en este día. Guarda nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón para que podamos crecer como mujeres sanas que necesitan crecer para ti, Señor, para poder llevar una palabra real y de verdad. Guarda nuestro corazón y guarda nuestra mente. Danos esa fuerza, Señor, de amarnos a nosotras primero, Señor, para poder amar al prójimo. Señor, necesitamos reconocer que necesitamos caminar contigo, elegirte a ti, Señor, para caminar en tu amor y así amarnos de tal manera, Señor, para poder amar, Señor, a nuestro entorno. En tu nombre, Señor, te damos gracias en este día y en esta semana. Bendito y alabado sea tu santo y glorioso nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Pero ya volvió. Ok. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones. Comparte esto con alguien que lo necesita. Recuerde que este devocional está en YouTube y está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Así que viralicemos lo bueno y viralicemos lo eterno. Así que bendiciones a ustedes que se suma y bendición porque comparte. Un abrazo gigante. Nos vemos el miércoles 3 de la mañana en un nuevo devocional de Poderosa en Intimidad con Dios. Un abrazo, feliz día para todas. Chao, mis poderosas y los poderosos también. Dios les bendiga. Un abrazo gigante. Chao, bendiciones.